Vamos a leer la palabra de Dios. El tema de hoy es algo relacionado con la reflexión. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Las personas que puedan hacerlo, pues vamos a leer la palabra de Dios para mayor reverencia. Dice así en Santiago capítulo 1, versos del 12 al 15. Santiago capítulo 1, versos del 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Dios tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pueden tomar asiento. Hoy vamos a hablar de la tentación. La tentación es un tema muy amplio. Y yo creo que en cada punto nos podríamos demorar una hora para desarrollarlo. Voy a intentar en media hora, 40 minutos, tratar de dar una charla que se da en 3, 4 horas. Quiero dividir este tema, o no dividir, pero en medio de la charla vamos a responder estas preguntas. ¿De dónde viene la tentación? ¿A dónde nos lleva la tentación? Y por último, ¿cómo vencer la tentación? Es un estudio muy importante. Yo creo que todo cristiano debe saber este tema. Yo aprendí bastante preparando este sermón y ojalá que sea de gran bendición para todos. ¿Qué tal si me colocan el verso 12? Ahí subrayé algunas palabras, 3 palabras. El Señor dice que bienaventurado el que soporta ¿qué? De la tentación hay que ¿qué? Hay que soportarla, aguantarla. No ceder de inmediato, sino soportarla. Pero también habla de que una corona, un premio, una recompensa para aquel que soporta ¿qué? Entonces hay recompensas para los que soportan la tentación. Y la otra palabra es los que aman. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel que soporta la tentación es porque realmente ama ¿a quién? A Dios. Amar a Dios no es decirle, oh Dios, cómo te amo. Dios ve eso y de pura caspa. Demuéstrelo. ¿Cómo? Soportando la tentación. Muchos de nosotros creemos que venir al culto, cantar, orar, ofrendar, servir, son muestras de demostrarle a Dios que le amamos. Eso hay que hacerlo. Por eso son obras religiosas que todo cristiano debe hacer, pero muchos lo hacen simplemente por pura religiosidad. El verdadero amor a Dios está ahí. ¿Soportar qué? La tentación. Hay personas que creen que la tentación no es tan grave. Muchos toman también la tentación como un juego, como una broma. Vamos a leer algunas frases de algunos incircuncisos, los llamo así, hombres mundanos, hombres guiados por el diablo. Pero son frases que están en internet. Frases muy famosas. Y mira esta frase. La mejor manera de librarse de la tentación es ¿qué? Caer en ella. Eso es lo que piensa el mundo. Ven la tentación como una broma, como un juego. Otra frase. Logro resistirlo todo. ¿Quién está manejando el video? Por favor. No funciona.
logro resistirlo todo, salvo la tentación. ¿Qué está diciendo este hombre? Que él soporta todo. ¿Qué le dice? A todo no, menos ¿a qué? A la tentación. Y esta sí fue como más bromista. Dice, la pobre mujer no sabía que lo mejor de la santidad son las tentaciones. La pobre no sabía que lo mejor de la santidad son las tentaciones. Eso es jugar con Dios. Eso es jugar con un libro tan sagrado como este. La tentación, cuando usted cae en la tentación, eso produce mucho sufrimiento en las personas. Pues no, pregúntele a esa esposa cuyo esposo le fue infiel. Pregúntele a los hijos de aquel hombre que se fue detrás de otra mujer y los abandonó. Caer en la tentación, ahí es donde llegan los vicios. Caer en la tentación nos lleva hasta en la cárcel y a muchos hasta los lleva ¿a qué? A la muerte. Hay personas que creen que la tentación viene de parte de Dios. Y acabamos de leer en Santiago que cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar ¿qué? A nadie. Cuando seamos tentados, no digamos que Dios lo permitió. No le echemos la culpa a Dios, porque Dios no tienta a nadie. Voy a dar varios ejemplos. Supongamos que usted es soltero y ya lleva bastantes años tratando de buscar novio o novia y nada. Pero aparece un inconverso que sí te coquetea. Y de pronto usted dirá, de pronto será el Señor que me está dando esta oportunidad. No mienta a Dios en eso. Otra, no falta el ladrón que llegue a la cárcel por ladrón y diga, es voluntad de Dios que yo esté en la cárcel. No. Nunca Dios nos va a tentar hacer lo malo. ¿Cuántos lo creen? Amén, hermanos. En este estudio quiero solamente resaltar 4 palabras que están ahí en el pasaje que leímos de Santiago. 4 palabras. Pero estudiando esas 4 palabras es suficiente para aprender de dónde viene la tentación, a dónde nos lleva la tentación y cómo podemos vencer la tentación. Vámonos con el primer punto, Santiago 1:13. Ahí la palabra que está subrayada, concupiscencia. ¿Lo tienen o no? Por favor. Primer punto. Si no funciona el computador, ustedes traten de mejor el portátil. No sé si, porque necesito eso, por favor. No, ya pasamos hace rato ese punto. Sigue, por favor. No, pero ahí hay una frase subrayada. En el verso 3 hay una frase subrayada. No funciona. Entonces utilicen el portátil. Traten de hacerlo. Sí, me colaboran en eso. Bueno, ahí donde está, verso 3, 14. ¿Lo ven o no? Verso 14. ¿Qué dice? Concupiscencia. ¿Cierto que aparece una palabra ahí, concupiscencia? No. En sus Biblias. ¿Qué es concupiscencia? Hay hermanitos que no saben qué es concupiscencia. Una vez, no es un chiste, es verdad. Una hermanita en un ayuno toda ungida, llorándole al Señor: Dios, dame concupiscencia, Señor. Dame más concupiscencia. Porque la hermanita no sabía qué era concupiscencia.
Vamos a mirar qué es concupiscencia de acuerdo al griego. No sé si lo tienen ya ahí. Concupiscencia es codiciar lo prohibido. Es desear malos deseos. Concupiscencia es codiciar con pasión o con intensidad toda obra de la carne. Cuando usted codicia el adulterio, cuando usted anhela con pasión adulterar, fornicar, laxidia, enemistades, pleitos, celos, ¿se acuerdan las obras de la carne? Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Cuando usted desea practicar ese pecado, eso es lo que es concupiscencia. Pero, bueno, concupiscencia es la palabra episumía. Esa es la que aparece ahí en Santiago. Pero cuando uno se va a la raíz del verbo, ¿qué tal si me lo colocan? Ya no es episomía, sino episumeo. Sorprendido cuando fui al griego y mira lo que resultó. Concupiscencia es lo que usted y yo colocamos ¿qué? En nuestro corazón. Nadie te va a colocar concupiscencia en tu corazón si usted no quiere. Es usted el que decide si esa concupiscencia entra en el corazón o le digo que no a esa concupiscencia. Grábese en esa definición. Concupiscencia es lo que usted y yo dejamos que entrar en nuestro corazón. Entonces, concupiscencia es todo lo negativo que hay en nuestro corazón. Todo lo negativo, todo lo que es pecado que hay en nuestro corazón. Eso se llama concupiscencia. Y soy yo el que lo coloco. Otra cosa que debemos de saber de concupiscencia. La concupiscencia mía es muy distinta a la concupiscencia de Cristo. ¿Me hago entender? Son concupiscencias diferentes. Es lo que cada uno coloca en el corazón. Por eso es que un niño no tiene concupiscencia. Por eso es que un niño, dice la Biblia, que de los tales es el reino de ¿qué? Y por eso el Señor Jesucristo nos animó a ser como niños, por la inocencia de un niño. Un niño no tiene concupiscencia. Estoy hablando pues niños de cierta edad pues, ¿cierto? Porque hay unos niños que, ¡ay María!, saben muchas cositas por ahí. Lucas 6:45, un texto muy conocido por nosotros que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Mira lo que dice. El hombre bueno, ahí habla de un hombre bueno y un hombre malo, ¿cierto que sí? Y también habla que el hombre bueno tiene un buen ¿qué? Tesoro en el corazón, y que el hombre malo en su corazón tiene un ¿qué? Un tesoro malo. La imagen, por favor. La diapositiva que sigue. Entonces, en el corazón, cada uno de nosotros tenemos cosas buenas, pero también tenemos ¿qué? Cosas malas. No todo es malo, pero tampoco todo es bueno. Es como un archivador. El corazón tiene un archivador ahí que nos muestra la concupiscencia, pero también nos muestra cosas que buenas que tenemos. Ya usted y yo calificamos lo que hay adentro en el corazón, si es algo agradable o es algo desagradable. Las concupiscencias siempre son agradables, porque si no, no fuera ¿qué? Concupiscencia, no fuera tentación. A uno nunca lo va a tentar algo que para mí no es agradable. La concupiscencia, ya usted lo define, si es bueno o malo, de acuerdo a cómo tenga usted su conciencia, si la tiene buena o dañada.
Porque hay personas que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo, ¿cierto? Lo bueno está dentro de nosotros, pero también lo malo está dentro de nosotros. ¿Cómo se mete lo bueno acá en el corazón? ¿Han pensado eso? ¿Cómo se mete lo bueno, ese buen tesoro? ¿Cómo lo meto acá en mi corazón? Leyendo buenos libros, teniendo buenas conversaciones con amigos y amigas, viniendo a la iglesia. Usted hace un buen tesoro viniendo a la iglesia. Estudiando la Biblia también usted hace un buen tesoro. Cuando usted escucha el consejo de mamá, de papá, del pastor, de los líderes, usted está haciendo un buen ¿qué? Tesoro en su corazón. Pero ¿cómo se mete ese mal tesoro en mi corazón? Leyendo libros que es mejor no leerlos. Por eso es que nuestros muchachos, cuando van a la universidad, la fe de muchos de ellos se va al piso. ¿Por qué? Porque se ponen a leer libros y a creer todo lo que dicen en esos libros. Pero la pregunta es, ¿quién lo escribió? ¿Cómo aparece ese mal tesoro en nuestro corazón? Cuando escuchamos malas conversaciones, cuando vemos películas que no debemos de ver. Así alimentamos la concupiscencia. Cuando usted ve cosas que no debe de ver, cuando usted escucha cosas que no debe de oír, y cuando usted experimenta cosas que no debe experimentar, ahí es donde usted en su corazón tiene una concupiscencia y la alimenta todos los días. Como lo dije ahora, una concupiscencia de una persona es muy distinta a la del otro. Santiago 1:14. Mira lo que dice ahí. Cada uno, es decir, cada uno, Carlos, Juan, John Darío, Marta, cada uno es tentado cuando de su propia, la palabra propia, es decir, cada uno tiene su propia ¿qué? Concupiscencia. ¿Estamos entendiendo? Que la tentación no es algo que está fuera de nosotros, sino que la tentación está dentro de nosotros. La tentación comienza dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón. Si fuéramos puros e inocentes, la tentación no tenía nada de qué agarrarse para tentarnos. Por eso el Señor Jesucristo dice que Él no tenía nada del enemigo en su corazón. Por eso las tentaciones de Jesús, las tentaciones no tenían dónde agarrarse. Porque Jesús no tenía concupiscencia. Un niño no tiene concupiscencia. Un niño puede ver una billetera ahí llena de billetes. Estoy hablando de un niño de 2 años, 3 años. A la hermana dice que hasta 3, ¿cierto? Hasta 3 nomás. Ah, bueno. Hasta 3 años, ¿cierto? Vámonos por favor a la segunda palabra que quiero que estudiemos. Verso 14. Ya estudiamos la palabra ¿qué? Concupiscencia. Vamos a estudiar la otra palabra que es tentación. Bien, tentación. Primero vamos a la definición. ¿Qué significa tentación? ¿Me lo colocan por favor? Tentación es la invitación al pecado. Es decir, la tentación, aquí está el pecado y el pecado te dice, mira, ¿quieres cogerlo? Tentación es incitarte al pecado. Tentación es atracción hacia el pecado. Tentación es intentar atrapar a la persona para que peque. Tentación es poner a prueba para conocer la verdadera naturaleza de ese cristiano o de esa cristiana. Eso es lo que es tentación.
Otra cosa que debemos de saber de la tentación es que la tentación es común en todos los seres humanos. Quiere decir que aquí no hay ningún ser humano, por muy santa que usted se crea, por muy espiritual que usted se crea, que diga, a mí el diablo no me tienta. Yo no siento tentación de nada, pura paja, pura mentira. Nadie está exento de la tentación. Pero otra cosa que debemos de saber es que ser tentado no es pecado. Tener concupiscencia sí es pecado. Pero ser tentado no es pecado. Entonces, ¿cuándo surge el pecado? El pecado surge cuando usted y yo no manejamos bien la tentación. Cuando usted y yo no manejamos bien la tentación, ahí es donde viene el pecado. De eso vamos a hablar más adelante. Hay dos maneras en las cuales somos tentados. Satanás nos tienta. Pero también usted y yo somos tentados por la propia concupiscencia que usted y yo tenemos en nuestro corazón. En la Biblia uno ve casos, por ejemplo, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira? Dice el texto, dice Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras? ¿Se acuerdan también en Juan capítulo 13, verso 2, cuando Jesús estaba con sus discípulos allí en la última cena? Y dice el texto, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. Pero le voy a contar algo, de esos textos poquitos en la Biblia, pues para que no se ilusionen, porque hay muchos hermanitos que dicen, no, es que yo caí, es que ese diablo mentiroso, ¿cierto que sí? Es que ese diablo puerco fue el que me hizo caer. No, de esos textos hay pocos. Y aún así Judas, aunque Satanás lo tentó, él tenía también dominio propio para decir ¿qué? No, porque Satanás no obliga a nadie a pecar, como Dios tampoco obliga a nadie a que le siga. Cada uno de nosotros cedemos al pecado porque tomamos la decisión de hacerlo o no hacerlo. Amén, hermanos. Cuando estamos en la tentación, la mejor defensa ante una tentación es huir. Paticas a correr cuando aparezca la primera sugerencia a pecar. Para eso Dios nos hizo los pies. ¿Usted sabía eso? José fue el gran ejemplo. ¿Se acuerdan de José o no? La mujer de Potifar. José no permitió que la tentación se convirtiera en pecado. José no le dio tiempo a la tentación para que echara raíces. José utilizó sus piernas que Dios le dio para huir físicamente. José no se quedó en la tentación porque él sabía que esa tentación era potencialmente ¿qué? Peligrosa. Y José no le dio tiempo que esta mujer ni hablara. José no le dio tiempo ni que esta mujer dijera ni mu. José no le dio tiempo a que su conciencia razonara. Porque a veces la conciencia nos pega tremendas razonadas, ¿no? Mira, aprovecha, nadie te va a ver, estás solo. Ya dijo que no iba a abrir la boca nunca. Estas oportunidades hay que aprovecharlas. Empieza uno a razonar con la tentación. José se fue. Más adelante voy a hablar más sobre la tentación y cómo enfrentar la tentación. Llevamos dos palabras, ¿cierto? Concupiscencia, tentación. La otra palabra que aparece ahí está en el verso 15.
concebido. La palabra ahí concebido en griego, si me la colocan por favor, concebido es que ya esa persona está ¿qué? Atrapada. Es decir, aquí está la tentación y aunque todavía no he cometido el acto, pero ya estoy ¿qué? Sin fuerzas. Ya esto me agarró, ya esto me atrapó, ya esto me capturó, ya me pescó, ya me llevó preso, ya me sedujo, ya no tengo voluntad. Eso es lo que significa la palabra concebir. Pero mire, devolvámonos al texto. Lo que cambia acá es que en la tentación todavía no hay pecado. ¿Me devuelven por favor al texto? Pero aquí sí dice que cuando aparece cuando uno ya concibe el pecado, ya ahí sí hay, perdón, cuando uno concibe la tentación, ahí sí hay ¿qué? Ya pecado. Ahí ya hay pecado. Aunque usted no cometa el acto, ya con que usted haya concebido ese pecado, usted ya cometió pecado. ¿Cómo así? Dirá usted. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo nos lo dijo en Mateo 5, 27 y 28? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón para con ella. Pero también, por favor, pásenme en el otro texto. Eso ahí. Pero ese texto también es para las mujeres. Pero cualquier mujer que mira a un hombre para codiciarlo, y las mujeres se ríen, ¿no? Pero yo le voy a decir algo, ese texto se amplió en el tiempo de hoy, ¿usted ya sabía o no? Ese texto ya hay que leerlo de otra manera en el tiempo de hoy. Si un hombre codicia a otro hombre, en su corazón ya adulteró, ya adulteró. Lo mismo pasa con el odio y el resentimiento, ¿no? ¿Cuántos yernos hay por ahí que abrazan a la suegra? Uy, ya suegra, cómo te quiero. Y mentiras que por dentro, uy, cómo enmarcarla. Usted ya adulteró en su corazón con ella. ¿Entienden eso? No hay que ahorcarla, no hay que matarla para cometer homicidio o suegricidio, como dicen por ahí. Pero ¿por qué es pecado concebir el pecado? ¿Por qué es pecado dejarme atrapar por el pecado, caer preso ante el pecado? ¿Por qué es pecado? ¿Por qué? Porque ya la concupiscencia hizo su trabajo. Los malos deseos hicieron su trabajo. Y ya, concebir es eso. Me atrapó, me capturó, quedé preso. Después, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tal, Josie? Me coloca por favor la imagen que está ahí. Entonces, hasta ahora hemos visto que concupiscencia. Colócame en esa, las 4, por favor. La que me mostraste ahora. Mire pues el proceso de la tentación. Concupiscencia, dirá usted, ¿por qué pastor no colocó tentación primero? No, porque si no hay concupiscencia, la tentación no hace nada conmigo. Concupiscencia, tentación, hasta ahí. Tentación no hay pecado, pero sí hay pecado cuando hay concebir y también cuando hay concupiscencia. Voy a dar un ejemplo. Mire que todo depende de la concupiscencia que yo tenga en mi corazón. Si usted fue una persona viciosa, el solo olor a la marihuana lo atrae.
¿o no? El solo olor a cigarrillo lo atrae. El solo olor de las bebidas alcohólicas lo atrae. ¿Por qué? Porque usted ya tiene ¿qué? Concupiscencia. Todas esas experiencias que usted tuvo en la vida y que le agradaron. Pero aquellos que no hemos probado el vicio, aquellos que no hemos fumado marihuana, ni cigarrillo, ni bebidas alcohólicas, a nosotros nos presentan esa tentación y no hace nada. Seguro, no hace nada. Antes ese olor le repugna a uno. Antes ese olor es fastidioso. Entonces mire que uno sí es tentado, pero ¿de acuerdo a qué? A su concupiscencia. Entonces dirá usted, pastor, entonces ¿cuál es la clave para no caer en tentación? Usted lo puede ver ahí. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Primero, no alimentar ¿qué? La concupiscencia. Esa es la clave. Y tal vez la clave más importante es esa: no alimente la concupiscencia. Lo segundo es cuando usted esté en tentación, paticas a correr, pero también cuando esté en la tentación usted tiene que luchar. ¿Cómo así que luchar? Decir, no, es que eso es pecado. No, es que esa mujer es casada. Decir, no, es que como si yo tengo relaciones con la vecina, yo voy a acabar ese hogar, pero también voy a acabar mi hogar. En la tentación debe de haber esa lucha con la palabra. ¿Se acuerda que Jesucristo venció la tentación con la palabra? Escrito está, escrito está. Y cuando ya Satanás vio de que con Jesús no podía, dice la palabra de Dios que Satanás lo dejó. Entonces, ¿qué hacer para no caer en pecado? Lo primero que debemos de hacer es mucho cuidado con la concupiscencia. Mucho cuidado con dejar entrar concupiscencia en nuestro corazón. Todo depende de lo que haya en tu corazón. Colóqueme la imagen, si hay un buen tesoro o un mal tesoro. Pero bueno, dirá usted, pastor, pero es que yo ya tengo concupiscencia. Imagínese, yo ya llevo 30 años en el vicio. Sé muchas cositas, ¿cierto? Pastor, yo he sido un hombre muy promiscuo toda la vida. Llevo 30, 40 años siendo promiscuo. Sí, es verdad, tiene concupiscencia. Y te va a ser más difícil no caer en tentación. ¿Qué hay que hacer? Entonces, si usted tiene un mal tesoro en su corazón, yo le aconsejo otra cosa. Luche cuando llegue la tentación. Eso sí, antes que llegue la concepción, ¿se acuerdan? Concebir. Antes de llegar a concebir, luche en la tentación. ¿Se acuerda que José sí fue un buen ejemplo de cómo luchar en la tentación? Pero vamos a ver otro ejemplo, pero lo contrario, de alguien que no luchó bien en la tentación. ¿Se acuerdan de David y Betsabé o no? Dice la palabra de Dios que David en su palacio salió a la terraza y vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Yo hago una pregunta. ¿David fue tentado porque vio a esta mujer? ¿De acuerdo a lo que hemos estudiado hoy? No. Él fue tentado por la concupiscencia que había en su corazón.
Yo voy a dar un ejemplo. Supongamos que haya sido un bebé de 1 añito, que haya salido a la azotea y haya visto a Betsabé bañándose desnuda. ¿Qué hubiera visto el bebé? ¿Una tentación? ¿Hubiera visto qué? Comida. Un bebé de 1 año ve a una mujer con un seno afuera y es comida, ¿o no? Amén, amén. Sí. Pero David no era un bebé. David tenía concupiscencia en su corazón. David, ¿qué debía de haber dicho? Cuando se dio cuenta que era una mujer casada, ¿qué debía de haber dicho? No, es casada. No, yo no puedo mandarla a llamar. ¿Cómo voy a pecar yo contra Dios? ¿Yo cómo voy a pecar si la Biblia dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios? ¿Cómo voy a pecar yo si allí en Apocalipsis 21:8 dice que a los fornicarios y adúlteros serán lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda? Pero David no lo hizo. David la mandó a llamar. Y ¡zas! Colócame de nuevo el corazón con las 4 palabras completas. Mira todo lo que pasó con David. Concupiscencia había, ¿cierto que sí? Manejó mal ¿qué? La tentación. Luego concibió el pecado, es decir, ya se dejó atrapar. Lo sedujo. Lo dejó preso la tentación. Y el último acto o el proceso del pecado que David consumió, ¿qué? Consumió el pecado. ¿Hemos aprendido hoy? La clave es no alimentar ¿qué? Entre menos alimentemos la concupiscencia, mejor nos va a ir ¿qué? En la tentación. Pero ya tengo concupiscencia, entonces ¿qué hay que hacer? Entonces luchar. Cuando llegue la tentación, tenés que luchar. Paticas a correr o darle duro a la tentación con la palabra de Dios. Amén. Pero bueno, Jesús venció a Satanás en el desierto porque Jesús sabía textos bíblicos. Imagínese usted y yo que no sabemos textos bíblicos de memoria, que en bala nos pegamos, ¿sí o no? Porque no le podemos decir a la tentación, espere, yo voy por la Biblia a la casa. ¿Y qué tal donde usted apenas se sepa 2 textos de la Biblia? ¿Cuál es el texto más cortico de la Biblia? Jesús lloró. Usted se imagina la tentación de una billetera llena de dólares ahí. Y como usted no se sabe otro texto bíblico, usted dice, Jesús lloró. Dígame, ¿de algo le va a servir ese texto a esa tentación? Otro texto que está allí en las finales de los evangelios. Y Judas entregó las monedas de plata y fue y se ahorcó. Eso sí se lo sabe usted de memoria. Dígame, ¿de qué le va a servir ese texto ante una tentación? De nada. Por eso, hermanos, lo importante de estudiar la palabra, lo importante de congregarnos, lo importante de no quedarnos afuera conversando y estar aquí en la iglesia escuchando la palabra de Dios, porque vamos a entender, vamos a comprender y eso nos va a ayudar más adelante cuando somos tentados. Entonces, según eso, ¿cuántos de nosotros, cierto? Eso es verdad. Si yo hiciera esa encuesta ahora, todos levantarían la mano. Muchos de nosotros nos cuidamos. ¿En cuál etapa de esas? ¿Cuál es la etapa donde más nos cuidamos? ¿Cuál es?
En la última. ¿O no? Pero ya en la última, ya, ¿qué nos vamos a cuidar ahí? Usted no conoce, por ahí hay no sé, como yo soy de otra época, pero por ahí hay un término que los jóvenes manejan, la blunillada o bluginada. Es un par de novios, tal vez creyentes, dicen que son creyentes, pero eso se tocan por todas partes. La tal bluginada esa. Eso sí, ¿se cuidan en qué? En no tener el acto, pero díganme que ahí no nos tenemos que cuidar. Nos tenemos que cuidar es en no tener concupiscencia, en manejar bien la tentación, huir, correr, decir esto no es de Dios, yo soy un hijo de Dios, ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? Pero ya si el pecado está concebido y el pecado está consumado, ya ahí no hay nada que hacer. ¿Cómo cuidarnos para que no haya concupiscencia en nuestro corazón? ¿Se acuerdan de 1 Corintios 15:33? No erréis. Las malas conversaciones corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Si tu amigo es pervertido y habla cosas perversas y usted lo escucha hablar, ¿sabe? Toda esa concupiscencia de ese amigo, ahora ya está esa concupiscencia ¿en dónde? En su corazón. Oiga, ¿con solo qué? Con solo escuchar. Toda esa basura que había en el corazón de ese amigo, ahora esa basura ya está ¿en qué? En tu corazón. Por eso pongamos mucho cuidado con lo que ¿qué? Con lo que oímos. Debemos también tener mucho cuidado con lo que vemos. Yo no sé qué hace un cristiano viendo películas de tortura, de sadismo y de violación. ¿Sabe? El que hizo esa película tenía mucha concupiscencia. Tenía tanta concupiscencia de eso que tuvo la plata para hacer una película para que todo el que la viera tuviera ¿qué? También ¿qué? Concupiscencia. Un cristiano no tiene por qué ver esas porquerías. Un cristiano no tiene por qué dejarse contaminar de las porquerías que ofrece el mundo. Otra, dígame, si usted tiene debilidad con el robo, ¿usted qué tiene que estar viéndose la serie y que La Casa de Papel? Dígame. Véase otra película, pero no se vea esa serie por nada del mundo. O esa película que hay por ahí es que el robo del siglo. Usted no tiene por qué verse esas películas, porque están alimentando ¿qué? Tu concupiscencia. Cuidado con lo que piensas, porque si usted a toda hora está pensando en lo malo, ya has concebido el pecado. Y ahí ya hay pecado. Por eso Pablo en Filipenses 4, versículo 8, ¿qué tal si me colocan ese texto? Mira Pablo en lo que nos dice: piensen en lo verdadero, piensen en lo honesto, piensen en lo justo, piensen en lo puro, piensen en lo amable, en lo agradable, en lo hermoso. Piensen
en las virtudes, en toda clase de virtud cristiana. Piensen en algo que es digno de alabanza. Pero nosotros antes hacemos lo contrario. Vamos a tirar vicios. ¿Será que eso es digno de alabanza? Dejar a la esposa por otro, ¿eso será digno de alabanza? Ver pornografía será digno de alabanza. Piensen en que tu mente esté lleno, pero de esas cosas. No quiero terminar este estudio dando a entender de que entonces todo depende de mis fuerzas. No. Nadie puede resistir la tentación por su propia cuenta. ¿Cuánto lo creen? Necesitamos la ayuda ¿de quién? De Dios. ¿Se acuerdan de ese coro? Sin Dios nada somos en la vida. Eso es una verdad, eso es una realidad. Tenemos que creer en el poder de Dios que nos va a ayudar a salir de esa tentación, a soportar esa tentación. Yo admiro mucho a Jorge, a nuestro hermano Nelson Rojas. Perdón, hermano, que lo coloque aquí yo de ejemplo, pero él estuvo más de 30 años como habitante de calle. Ladrón, estuvo en la cárcel, vicioso. Y él conoció al Señor hace más de ¿cuántos años, hermano? Hace 30 años, más o menos, conoció usted al Señor. 26 años. Él no tuvo que ir a un centro de rehabilitación. Él no ha recaído en el pecado y lleva 26 años siendo puro, sin caer en la tentación. ¿Quién fue? Se le da la gloria a Nelson. Nelson hizo muy bien las cosas. No, fue el poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cree usted que Dios merece un aplauso? Mateo 6:13, eso hace parte del Padre Nuestro, pero muchas veces leemos el Padre Nuestro, lo recitamos y nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Pero míralo cómo el Señor Jesucristo nos enseñó a orar este Padre Nuestro, y ojalá que lo pudiéramos orar todos los días. Y dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Jesús nos está diciendo: oren al Padre, para que el Padre no los exponga ante la tentación, para que el Padre no permita que usted caiga en tentación. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis ¿qué? En tentación? Hermanos, el poder de Dios es muy importante para decirle no al pecado. Y quiero terminar con esto. El apoyo es muy importante también. ¿Cómo así que el apoyo? El apoyo del otro, del prójimo. Porque nosotros somos muy solos. Nosotros somos tentados y nosotros solitos soportamos esa tentación. Y no, ¿para qué Dios colocó un pastor en la iglesia? ¿Para qué Dios colocó un líder de jóvenes en la iglesia? ¿Para qué Dios colocó a un líder de adolescentes en la iglesia? ¿Para qué Dios colocó a un maestro de escuela dominical en la iglesia? Es para ayudar, para estar ahí. Eclesiastés 4:12, ¿qué dice? Eclesiastés 4:12. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Es más fácil resistir una tentación ¿con qué? Con una persona que esté al lado. Pero cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y por último este texto, 2 Timoteo 2:25. ¿Qué tal si alguien por favor me colabora acá con el piano? 2 Timoteo 2:25. Que con mansedumbre... Mire pues lo que Dios nos está diciendo a todos nosotros que tenemos amigos cristianos.
que corrijamos a los que estén en pecado o estén siendo tentados, por si quizá Dios conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dígame, ¿usted corrige a su amigo, a su amiga? Y ya está, ay pastor, yo no hago eso. ¿Para qué se enchiche? ¿Para qué le dé rabia? ¿Para que se pierda la amistad? Porque muchos hacemos eso. Vemos que nuestro amigo está haciendo algo malo y no los corregimos. Pero si es tu amigo, si es tu amiga, ¿cómo no lo vas a corregir? ¿Cómo no le vas a ayudar? ¿Cómo no lo vas a acompañar para que él sea fuerte en esa área? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, Dios mío, en esta mañana. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Perdónanos, Señor, porque ponemos mucho cuidado en no consumar el pecado, pero no le prestamos atención a la concupiscencia, no le prestamos atención a concebir un pecado. Hoy, Dios, tú nos has enseñado que no debemos de alimentar la concupiscencia. Entre menos la alimentemos, más fácil se va a morir esa concupiscencia. También me has enseñado, Señor, que si yo tengo concupiscencia, entonces la clave es luchar en la tentación y decir: escrito está, escrito está. Hoy Dios te ha dicho que no tienes que ser amigo de todo el mundo. Hoy Dios te ha dicho que hay personas que no son edificantes. Hay personas que no son para ti. Hay personas que de su boca sale basura. Pueden ser hasta un familiar tuyo, puede ser hasta un miembro de la iglesia. Evita esas personas que te hacen daño. Evita esas redes sociales. Usted no tiene por qué tolerar que alguien te mande un desnudo. Tú no tienes por qué tolerar una falsa enseñanza, una herejía, un pensamiento de una comunidad sin Dios. Usted no tiene por qué soportar eso. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Gracias, Dios. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares, Señor. Aleluya.